Presidente de la República, Nayib Bukele. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, gracias por estar acá. Esta es parte de una respuesta rápida que el gobierno está dando, mejor dicho anticipada, que el gobierno está dando a una plaga que ya se está generando en varias partes del mundo y que a diferencia de otros años donde hemos visto esta plaga como algo lejano, algo que no estaba cerca de nuestro país, digamos, algo que podíamos ver que pasaba en la India, que pasaba en Pakistán, que pasaba en África, pues ahora ya está pasando en otras partes del mundo. Ya tuvieron en Argentina mangas de langostas, de millones de langostas, han devorado millones de hectáreas en Argentina, en Brasil, en Paraguay. Incluso cuando empezaron en Argentina y moviéndose hacia el norte, o sea, en dirección hacia nosotros, como son una peste territorial, digamos, dijimos, bueno, están demasiado lejos para que afecte a El Salvador. Me imagino que había cierta observación, pero no más que la misma observación de todos los años. Pero hace unos días tuvimos una alerta de OIRSA y además tuvimos ya un ataque en Guatemala. Y como ustedes saben, pues Guatemala no solo está ahí a la par, sino que éramos el mismo país hace un tiempo. Y para las langostas no hay fronteras, ellas van a ir buscando cultivo tras cultivo y si el cultivo está enfrente, muy Guatemala o El Salvador puede ser, no les importa, van a cruzar y van a devorar lo que tengan a su paso. Como bien explicó el ministro de Agricultura, son decenas de millones de langostas por kilómetro cuadrado y las mangas pueden ser de muchísimos kilómetros cuadrados. Incluso, como él lo explicó, pueden oscurecer el cielo de tantos millones de langostas. Ya El Salvador tuvo una plaga grande de langostas, pero fue hace más de 70 años. Probablemente muy poca gente lo recuerda. Y cuando dijimos de esto y hablamos de esto, mucha gente dijo, no, esos son chapulines, o esos son animales normales, esos siempre están en los cultivos. Y es por eso que le hemos explicado a la gente cuál es la diferencia entre los animales parecidos a este y la langosta, en este caso la langosta voladora, que tiene un tipo especial aquí, pero es básicamente el mismo que podemos ver en otras partes del mundo y tiene sus detalles que la separan de los demás. Normalmente incluso esta langosta puede estar en El Salvador, pero está en una etapa donde está solitaria. En su etapa solitaria no vuela, es de color verde, no es un chapulín, ni una esperanza, ni un saltamontes, pero pudiera parecerse por su color, etc. Y pues sí come plantas, pero no es una amenaza grande para nuestro país. Es cuando entra en la etapa gregaria que se transforma en esta que estamos viendo ahí. En esta etapa gregaria es donde se juntan y empiezan a consumir su peso entero por día. Claro, uno dice, pero el tamaño y peso de una langosta es pequeño. Sí, pero eso multiplíquenlo por miles de millones de langostas. Prácticamente en unos cuantos días pudiera acabar con el 100% de cultivo de El Salvador, de maíz, caña de azúcar, frutas, etc. Y no vamos a esperar, así como hicimos con la pandemia. Obviamente no pudimos detenerla del todo, pero sí se tomaron medidas anticipadas que lograron mitigar el ataque a comparación de como pudimos ver en otros países. Lo que queremos en este caso es actuar antes. Incluso cuando lo vimos, dijimos, tal vez no hay en El Salvador, sin embargo se dieron los equipos de búsqueda. Fueron esos equipos que ustedes vieron con las redecillas. Incluso algunos de la oposición dijeron, pretenden eliminar la langosta con redecillas. Eso solo expresa ignorancia. Nadie está eliminando langosta con redecillas. Estamos buscando la langosta con redecillas. Porque al encontrarla la llevamos al laboratorio y son los del laboratorio del MAC quienes nos dicen
efectivamente esta es la langosta voladora. Gracias a esto se encontró el brote aquí en San Vicente y gracias a eso se está confirmando el brote en la Barra de Santiago y gracias a eso vamos a encontrar si hay otros brotes en otros lados y los vamos a atacar antes de que estén en etapa gregaria o si ya están en etapa gregaria como la que me mostró el ministro ahí, que si está en etapa gregaria quiere decir que hay varios miles, si no millones de estos ya en esa área que debemos de atacar. Para atacarla no la vamos a atacar con redecías, como dice la oposición, sino que la vamos a atacar con esos drones que ven ahí, con estos equipos de fumigación que ven acá y con helicópteros que ya están preparados para hacer fumigación, que como pueden ver allá, fueron preparados por nuestra Fuerza Aérea. También dijeron, bueno, ¿y por qué la Fuerza Armada? ¿Por qué la Fuerza Armada hace todo? ¿Por qué la Fuerza Armada reparte víveres? ¿Por qué la Fuerza Armada controla plagas? ¿Por qué la Fuerza Armada construye puentes? ¿Por qué la Fuerza Armada cuida de la frontera? ¿Por qué la Fuerza Armada ayuda en la seguridad? Bueno, porque la Fuerza Armada es el único cuerpo gubernamental tan flexible y con tantos recursos. No tenemos en el MOP, que nos está ayudando muchísimo. ¿Cuánta gente ha puesto el MOP a disposición? 200 personas, pero el MOP no tiene helicópteros. El MOP no tiene aviones. Entonces necesitamos el apoyo y no tiene tampoco la cantidad de elementos para poder patrullar todos esos lugares del Salvador que ven en el mapa y tampoco para desplazarse en caso haya que fumigar todos esos lados del Salvador. De hecho, entiendo que han ido a 50 puntos. ¿A cuántos puntos? 5 puntos. A 7 puntos. Yo le quisiera pedir a los ministros de Agricultura, de Medio Ambiente, de Defensa y de Salud, que incrementen los 7 puntos a 50 puntos. ¿Por qué? Yo incluso cuando empezaba el COVID, recuerdo que yo les decía, miren, tenemos que cerrar el aeropuerto, tenemos que cerrar las fronteras, tenemos que hacer cuarentena, y probablemente si no hubiera pasado que se mete una persona lastimosamente no vemos el mar hasta que lo tenemos enfrente. Yo no quiero ver una manga de langostas pasando por encima de El Salvador. Así que yo necesito que no estemos como que, sí, ya fuimos, ya investigamos, ya encontramos estas que están en el bote y ya vamos a fumigar ese pedacito. No, nos vamos a poner paranoicos y vamos a ir a toda la frontera. Yo vi los puntos, entiendo que son los puntos de suelo arenoso, arcilloso, donde hay las suficientes condiciones para que se generen, pero también sabemos, como me mostró el ministro de Defensa, que hay brotes en Honduras, hay brotes confirmados en Guatemala y hay posibles brotes en la parte del Golfo Fonseca de Nicaragua, que es la fronteriza marítimamente con nosotros. Por lo tanto, si hay una amenaza tan latente, antes de que venga una manga entrando por Guatemala, tenemos que inspeccionar todas nuestras fronteras, estar en comunicación constante con los gobiernos de Guatemala, Honduras y, si es posible, de Nicaragua. Si necesitan asistencia, dársela o ofrecerla. Porque si el brote sale de una zona cercana a la frontera y avanzan 150 kilómetros por día, o pueden avanzar 150 kilómetros por día, pues en un día van a estar aquí. Entonces, preparemos todo el equipo. Si ni Dios lo quiera entrar una manga, por lo poco que yo sé, pues obviamente nuestros técnicos saben mucho más que yo y por eso los técnicos del MAC son los jefes de toda esta operación y así debe de ser. Son la punta de la pirámide, digamos. Pero si nosotros no nos ponemos más agresivos en buscarlo y si aunque controlemos el 100% de la plaga en nuestro territorio, se viniera, ni Dios lo quiera, una manga de langostas de Guatemala, de Honduras, tenemos que estar listos para eliminarla en el primer día. Y eso solo se va a poder hacer con los helicópteros y con los aviones, nada más. Incluso estos drones que están muy buenos para hacer las fumigaciones en las áreas donde se han encontrado los brotes, probablemente no son suficientes para atacar 80 millones de langostas o 1.000 millones de langostas. Pero los helicópteros y los aviones sí. Entonces necesitamos preparar más equipo. Tenemos que tener
listo. Sabemos que las langostas no avanzan en la noche, sino que se asientan para descansar en primer lugar y también porque por el frío, por la temperatura, no vuelan de día en el calor. Entonces, tenemos que tener listos esos helicópteros por si entra, y los aviones por si entra una manga de Guatemala o de Honduras o de Nicaragua. Pues van a entrar una tarde, porque esa misma noche tenemos que tener todos los helicópteros y todos los aviones rociando y acabando esa misma noche la plaga. El día siguiente no se levanta una langosta. Y tenemos que tener los recursos listos. País precavido vale por dos. No dice el dicho así, pero así dice de ahora en adelante. Hay que atacar lo que encontremos, hay que buscar 10 veces más de lo que estamos buscando y hay que prepararse para una posible entrada de una manga. Si no entra ninguna manga y nos preparamos por gusto, gracias a Dios. Pero si entra una manga y no nos preparamos, ahí nos vamos a estar lamentando. No vamos a tener tiempo de prepararnos y mientras tanto se van a estar acabando los cultivos. También quiero que preparen una partida presupuestaria por si acaso tenemos que resarcir a agricultores, tanto por el ataque de la langosta como por nuestra respuesta. Si nuestra respuesta a una manga de miles de millones de langostas o de cientos de millones de langostas es muy agresiva, es probable que dañemos cultivos nosotros mismos. Pero valdrá la pena dañar el 1% de los cultivos para salvar el 99%. Pero no es justo para el campesino dueño de ese 1% del cultivo que dañamos. Y tenemos que resarcirle económicamente el cultivo que vamos a dañar para salvar el 99% de las cosechas de nuestro país. Yo creo que trabajando, como dijo el ministro de Agricultura, trabajando interinstitucionalmente con el Ministerio de Medio Ambiente, con el Ministerio de Salud, con el MOP y con el Ministerio de la Defensa, en sus 3 ramas, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Fuerza Naval, pues estoy seguro que vamos a... Y con la ciudadanía, con el app, con el teléfono, no todos saben usar el app, o no todos van a tener un teléfono inteligente, pero estoy seguro que muchos agricultores sí los tienen. Incluso podemos repartir algunos teléfonos inteligentes en las zonas que estamos buscando, a los voluntarios también que tenemos, para que tomen la fotografía y poder actuar más rápido o adelantarnos un poco al dictamen del laboratorio. Hay que trabajar con las comunidades, con los agricultores, que al final son nuestros ojos en todo el país. Estoy seguro que vamos a detener esta plaga. Ya nuestro país está golpeado económicamente por la pandemia y pues no podemos ahora venir a ser golpeados por una plaga. Por cierto, supe también que hay una plaga de ratas en el país. No sé quién le compete eso, pero juntos, salud. A todos ustedes, son los mismos. Bueno, por favor, eliminen esa plaga de ratas. Es increíble cómo están pasando cosas en el mundo. Cuando yo veo plagas de langostas sobre Italia, por ejemplo. ¿Cuándo fue la última vez que vimos plagas en Italia de langostas? O en Argentina, o en Guatemala. Bueno, en El Salvador la última vez fue hace 70 años. Y ahora si no estuviéramos actuando, posiblemente tuviéramos una en unos cuantos meses. Bien. Fuera de eso quiero anunciar que no solo venimos a destruir la plaga y a evitar que venga una plaga a nuestros cultivos y que dañe a nuestros productores, a nuestros agricultores, a nuestros campesinos, a nuestras cosechas, nuestra economía, nuestra sostenibilidad alimentaria, que de por sí está deficitaria, sino que también le he pedido al ministro de Agricultura que este año dupliquemos, es decir, hagamos otra entrega de semilla mejorada, de abono y sulfato para garantizar los cultivos de este y del otro año. Así que vamos a entregar este y el otro año el doble de semilla mejorada, el doble de sulfato y el doble de abono para garantizar el incremento de la producción agropecuaria. Con eso vamos a garantizar decenas de miles de empleos en el agro, con eso vamos a garantizar tener alimentos a precio justo en caso que haya, y con eso vamos a ayudar a nuestros agricultores que han tenido muy poco apoyo
en los años anteriores de los gobiernos pasados. Bien, lo otro que quería anunciar es algo que beneficia a casi todo el país. A partir de este mes, desde el próximo recibo de luz, vamos a aplicar por 3 meses una disminución del 30% del recibo de energía eléctrica. ¿Por qué? Si ustedes recuerdan, cuando hicimos la disminución el año pasado, dijimos, esta disminución va a durar hasta febrero. Cuando llegó febrero, dijimos, vamos a congelar el precio de la energía eléctrica porque venía la pandemia y era como una ayuda a la gente. Luego vino la cuarentena y dijimos, vamos a suspender el cobro del recibo de energía eléctrica por 3 meses. Es decir, la gente no pagó recibo de energía eléctrica por 3 meses y ese cobro se va a diluir en los meses siguientes a esos 3 meses. Ahí hemos tenido 2 problemas. El primero es que hay denuncias de gente que dice, no me están diluyendo el cobro, sino que me lo están cargando de un solo. Yo hago un llamado público acá a las empresas distribuidoras de energía eléctrica a que cumplan con la ley en diluir ese cobro y no cargarlo de un solo, ni mucho menos hacer desconexiones por un cobro que no se debe hacer sino diluido. Número 1. Y ahí está la Defensoría del Consumidor y la CIGED, quienes van a multar y van a aplicar todo el peso de la ley a quienes no diluyen el cobro, sino que quieran cobrar o desconectar de un solo lo que no se pagó en 3 meses por la cuarentena. Pero a mucha gente, incluso con eso, le puede ser difícil pagar esa tarifa incrementada, digamos, porque es la tarifa del recibo de luz más la cuota. Y como son meses difíciles todavía para mucha gente, son meses difíciles para nuestra economía, vamos a bajar 30% la tarifa. ¿Para qué? Para que paguemos la tarifa bajada al 30%, o sea, bajada al 70%, la cuota, y aún así, con todo y cuota incluida, se pague menos de lo que se pagaba antes de la cuarentena. Entonces, el recibo de luz con cuota incluida va a ser menor que el recibo de luz que pagáramos antes del congelamiento de la tarifa. Es decir, sí van a abonar a lo que deben, pero no lo van a sentir, porque va a ir dentro de una tarifa reducida. Entonces, si antes pagaban, por decir algo, $20 de luz, ahora pagarán $12 de luz. Perdón, $14 de luz. Y en los $6 de descuento, ahí van a ir 4 de cuota, entonces no la van a sentir. Lejos de eso, van a pagar 18. Y en los 18 va incluida la cuota de los 3 meses que no pagaron. Eso va a durar 3 meses más, para poder ayudarle no solo a un área del país, sino a todo el país, a todos los que pagamos luz eléctrica. Incluso hay gente que dice, bueno, yo no tengo luz en mi casa, pero tienen luz en la cooperativa, tienen luz en las tiendas donde compran alimentos. En fin, siempre una baja en la energía eléctrica tiene un efecto cascada que beneficia a todos. Y eso se va a hacer por 3 meses, para ayudar en los 3 meses subsiguientes a toda la población. Y luego de eso veremos qué medidas tomar, pero ya con esto ya estamos incluyendo la cuota en una tarifa menor que la tarifa que se pagaba antes de la pandemia. Lo otro es que es un logro que probablemente no se sienta en el bolsillo, pero sí que a mucha gente le importa, sobre todo a los ecologistas y bueno, a todos los que respiramos aire nos debería importar. El 80% de la generación eléctrica actualmente es limpia, 0 CO2 y 100% renovable. Esto no es algo que se podía decir antes cuando era casi al revés. Ahora estamos generando en un 80% energía 100% limpia y 100% renovable. ¿Por qué lo digo separado? Porque hay energía limpia que no es renovable y hay energía renovable que no necesariamente es limpia. Pero en este caso es una energía 100% limpia y 100% renovable, como por ejemplo la solar, la hidroeléctrica y la geotermia. Una usa el sol, otra usa la fuerza del agua y la otra usa la fuerza del vapor de los volcanes. Y anunciamos de un solo la inversión en el primer parque eólico del país, es decir, el primer parque energético de viento. Las turbinas de viento que ustedes ven en otros países pronto estarán en nuestro país,
en el primer parque eólico que tendrá El Salvador. Esto nos va a servir, nos va a ayudar a bajar la tarifa y nos va a ayudar a cuidar nuestro medio ambiente. Otra cosa que quería anunciar es un apoyo para todas las MIPYMES del país, todas las empresas micro, pequeñas y medianas de El Salvador que estén formales, es decir, que tengan pago de AFP y seguro social. Alguien puede decir, bueno, pero ¿cuál es el parámetro para establecer quién es micro, quién es pequeña y quién es mediana? Lo hemos establecido así. Toda empresa que facture menos de 7 millones de dólares al año, la consideramos MIPYME. Y toda empresa con menos de 100 empleados, la consideramos MIPYME. Es decir, tiene que tener menos de 100 empleados y facturar menos de 7 millones de dólares al año. Si usted es dueño, accionista, trabajador de una empresa, o era trabajador incluso, y fue suspendido su trabajo, o ya no está trabajando por la pandemia, de una empresa MIPYME, es decir, micro, pequeño, mediana, o, como lo hemos explicado, menor a 100 empleados y menor a 7 millones de dólares de facturación, y usted estaba con salario en febrero, cuando todavía no había empezado la pandemia en El Salvador, el gobierno va a pagarle el 50% de la planilla que pagaba esa empresa en febrero, la va a pagar en agosto y la va a pagar en septiembre. Es decir, si usted ganaba 500 dólares y su contrato fue suspendido en marzo, por ejemplo, y lleva marzo, abril, mayo, junio, julio, sin recibir salario, el gobierno le va a dar 250 dólares en agosto y le va a dar 250 dólares en septiembre a través de su empleador que usted tenía en febrero. Esto va a ayudar a cientos de miles de familias que trabajaban o trabajan aún en el sector formal, y va a ayudar a decenas de miles de empresas, sobre todo la micro y pequeña, pero también la mediana, para sostenerse, ya que una empresa que esté funcionando, pues va a seguir pagando el 100% del salario al empleado, pero va a recibir un 50% de subsidio de parte del gobierno durante 2 meses, es decir, le vamos a pagar la mitad de su planilla en agosto y la mitad de su planilla en septiembre. Eso beneficia al empresario micro, beneficia al empresario pequeño y beneficia al empresario mediano, pero también beneficia al trabajador, incluso el trabajador que diga, bueno, pero a mí me están pagando el 100%, ¿yo qué gano? Bueno, usted gana estabilidad, porque si el gobierno le subsidia el 50% de la planilla a su empleador en agosto y en septiembre, usted puede estar seguro de que su empresa, donde usted trabaja, no lo va a despedir en agosto y en septiembre porque su salario va a estar subsidiado por la mitad. Y eso lo hace muchísimo más rentable para cualquier empresa. Y eso hace que esa empresa para la que usted trabaja sea más sostenible durante 2 meses y por lo tanto salga adelante más rápido. Esto ya está aprobado, ya conseguimos los fondos, solo necesitamos que en la próxima plenaria, ojo, no necesitamos que nos aprueben fondos, ya los tenemos nosotros aquí en El Salvador. No necesitamos que nos aprueben el fideicomiso, ya está hecho y aprobado. Únicamente necesitamos que aprueben la transferencia, es decir, el dinero que ya tenemos, que lo pasemos a este fideicomiso para poder entregárselo a las micro, pequeñas y medianas empresas del país. El único requisito, ya lo dije, y lo otro es que la planilla total no puede exceder de 45 mil dólares mensuales. Es decir, si la planilla es de 20 mil, le vamos a dar 10 mil. Si la planilla es de 30 mil de la empresa, le vamos a dar 15 mil. Si la planilla es de 40 mil, le vamos a dar 20 mil. Si es de 45 mil, le vamos a dar 22.500. Pero si es mayor de 45 mil, digamos de 60 o de 70 mil, solo le vamos a dar 22.500 por mes, porque es el máximo, 45 mil dólares de subsidio en los 2 meses, por empresa. Este es un programa que nos va a costar 140 millones de dólares. No es un préstamo, es un subsidio. Ni el trabajador, ni la micro, pequeña ni mediana empresa tienen que devolverlo. Este dinero entra en la economía y este dinero circula en la economía y no tienen que devolverlo. El gobierno se encargará de pagar. El dinero alcanza cuando nadie roba. Lo otro, quiero anunciar que el gobierno va a hacer una segunda entrega de los paquetes alimentarios al 100% de la población. Son
3.4 millones de paquetes alimentarios que estamos entregando. No hemos terminado, llevamos un 98% más o menos. 98%. ¿Cuándo terminamos? ¿Cuándo terminamos? Bueno, en un par de semanas terminamos la primera entrega y hay que acelerarlo, tenemos unos 10 días. Ministro, perdón, yo sé que a la Fuerza Armada le toca hacer todo, pero si puede también ayudarnos a poner más elementos de la Fuerza Armada a repartir. Yo los he visto entregando junto con la policía, pero yo no sé cómo multiplican las tropas, pero yo de verdad es una visión, una vocación de servicio que muy poca gente la comprende. Pero así noble. Entonces hay que entregar esto rápido. En 10 días que terminen con el 100%. Hagamos una página de reclamos y un call center para que la gente llame, no ha venido a mi casa, y verifiquemos si no ha llegado para enviarse. Garantizar que se le entrega al 100% de la gente, que no quede nadie en un cantón, en un caserío, en una colonia, en un barrio, en una comunidad, en un pasaje, sin su canasta de la primera entrega, y anunciamos una segunda entrega al 100% de la población, es decir, toda la gente que está aquí, ya sean los periodistas, ya sea la gente de la Fuerza Armada, la gente del MOP, la gente del MAG, los agricultores, todos van a recibir otro paquete alimentario del mismo tamaño, con el mismo producto y con la misma cantidad. Para a las familias, porque aunque el apoyo es alimentario, pues es un dinero que en lugar de gastarlo en comida, pues lo pueden gastar en otras cosas. O si no tienen dinero, pues entonces ya tienen por lo menos el alimento, que es lo principal. Ese es el otro anuncio. El otro anuncio, ya dimos varios, ¿no? El combate a la langosta, el duplicar la entrega de insumos agrícolas, la rebaja del 30% por 3 meses de la factura del recibo de la energía eléctrica para poder pagar la cuota y que todavía sobre, el fideicomiso para la micro, pequeña y mediana empresa para apoyarles a pagar sus planillas durante 2 meses, que vamos a entregar de nuevo al 100% de la población de El Salvador los paquetes alimentarios, 3.4 millones de paquetes alimentarios para un número igual de hogares. Y decir que muchos le han apostado a que El Salvador no va a salir adelante. Muchos han dicho, no, El Salvador está golpeado. Yo les quiero decir 2 cosas. La primera es que El Salvador no está más golpeado que los demás países del mundo. Hemos sido golpeados y seguimos siendo golpeados por una pandemia. Pero si vemos nuestros vecinos, si vemos otros países del mundo, han sido golpeados peor que nosotros. Y si bien nos han quitado herramientas, tenemos aún herramientas. Y vamos a luchar con esas pocas herramientas que nos han quedado, pero vamos a luchar el doble para mitigar los efectos de la pandemia, tanto los sanitarios, que son la salud, para mí lo principal, como los económicos. Por eso, si se fijan hoy, de los puntos que hablamos, han sido prácticamente económicos, tanto económicos macro como económico micro, como el subsidio a los trabajadores, los paquetes alimentarios, la rebaja de la factura de energía eléctrica, que eso va directamente a beneficiar a las familias salvadoreñas, pero está directamente ligado con la economía. Así que a los detractores, a los opositores, a los que le apuestan porque nuestro país falle, yo les quiero decir, nuestro país no va a fallar. Este país está de la mano de Dios y va a salir adelante. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos. A continuación, habilitamos un espacio de preguntas por parte de los medios de comunicación. Iniciamos con David Cruz, de Canal 21. Buenas tardes, presidente. Tengo un par de preguntas para usted. La primera es en torno a la solicitud que hizo el gobierno el 24 de junio pasado a la Asamblea Legislativa sobre un régimen de excepción y una posibilidad de una cuarentena estricta que ustedes pedían como primera medida para contener el avance de la pandemia del COVID-19. Hasta el momento no hay una legislación sobre el tema y en el país no hay ley de emergencia. ¿Cuál es la posición que tiene usted como jefe de Estado ante esta situación? La segunda, el Hospital El Salvador, ya hay una primera fase. ¿A qué porcentaje está funcionando esa primera fase y cuándo se va a habilitar la segunda fase? Y tercero, presidente, en las últimas semanas han habido fallecimientos de personal de salud.
La pregunta es, ¿se les va a brindar un seguro a todo ese personal? Y si ya tienen definido el mecanismo para que se brinde ese seguro médico al personal. Y la cuarta es, ¿habrá segunda fase de reactivación, presidente? Gracias. Bien, 3 preguntas muy importantes y puntuales. Número 1, nosotros hemos estado pidiendo este régimen de excepción desde abril. Y lastimosamente hemos estado peleando abril, mayo, junio, julio ahora. Se nos han ido quitando, ustedes lo han visto, creo que todos están conocedores de cómo se nos han ido quitando las herramientas. Y ustedes pueden ver la curva, cómo la llevábamos de controlada, y a medida que nos fueron quitando las herramientas, cómo esa curva se empezó a levantar, hasta que la Sala de lo Constitucional, en contubernio con la Asamblea Legislativa, nos quitaron todas las herramientas y se fue para arriba la curva y se ha vuelto prácticamente incontrolable. Y lo que dijimos que iba a pasar, pasó. Ahora ya no hay a quien echarle la culpa. Las personas que pusieron la demanda para quitarnos las atribuciones de poder tener controlado el virus, ahora que conocen de personas que han perdido la vida, personas cercanas, personas lejanas pero conocidas para ellos, personas de sus propios partidos, personas familiares incluso, ahora ya no hay a quien echarle la culpa. Cuando les dijimos que iba a pasar. Y ahí están todos los videos. Cadena tras cadena, conferencia tras conferencia, advertencia tras advertencia de que eso iba a pasar. Y terminó pasando. Y el gobierno ha luchado decreto tras decreto en la Asamblea, luego Ejecutivo, luego cuando nos declaró inconstitucional todo lo hicimos con base en el Código de Salud. Y incluso así lo declararon inconstitucional, es decir, sin declarar inconstitucional el Código de Salud, declararon inconstitucional de facto el Código de Salud. Por Dios. Entonces les mandamos una carta, la publiqué en redes sociales, la envié a la Asamblea Legislativa, se la envié a la Sala de lo Constitucional, donde les pedía por favor. Dicen que yo soy un dictador, dicen. Si fuera un dictador ya los hubiera mandado a sacar de donde están. No soy dictador. Si fuera dictador no pudieran quitarme todos los poderes que teníamos para poder detener la pandemia, como lo han ido quitando uno por uno, en total impunidad, asesinando, como le dije yo una vez, asesinando al pueblo salvadoreño. Es más, cuando yo dije, la Sala de lo Constitucional nos ha dado la orden prácticamente de asesinar al pueblo salvadoreño, mucha gente se burló, lo atacaron. ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿Qué ha pasado con esos centenares de salvadoreños que han muerto? Ojo, sin tomar en cuenta el subregistro. Porque todos sabemos que los números que nosotros reportamos, como todo país del mundo, no porque El Salvador así lo haga, o porque todo país del mundo reporta lo que logra reportar, es decir, hace las pruebas PCR, hacemos un promedio de 2000 y pico al día, y los positivos que tenemos de esas. Y eso no lo hace El Salvador, eso lo hace México, lo hace Guatemala, lo hace Honduras, lo hace Costa Rica, lo hace Panamá, lo hace Colombia. Todos los países reportan de acuerdo a las pruebas que logran hacer. Pero todos sabemos por lógica que a un número mayor de pruebas, un número mayor de casos. Es decir, que si en lugar de hacer 2000 y pico pruebas, hiciéramos 20.000 pruebas diarias, que no tenemos la capacidad, pues los casos se incrementarían. Tal vez no 10 veces más, pero se incrementarían. Entonces, por lógica, por sentido común, todos los países del mundo, no El Salvador, todos los países del mundo, lo repito para que después no digan El Salvador, no, todos los países del mundo tienen un subregistro de contagios y tienen un subregistro de fallecidos por COVID. Es decir, hay más salvadoreños fallecidos por COVID que lo que tienen las cifras oficiales. ¿Por qué? Porque no a todo el mundo se le hace la prueba de COVID. Hay gente que ha muerto en la casa, hay gente que ha muerto camino al hospital. Y como no se hace autopsia, lo más que se le puede poner es sospechoso de COVID. Pero no se le puede poner confirmado de COVID. Porque pudiera ser influenza, pudiera ser salmonelosis, pudiera ser una neumonía, pudiera ser un paro respiratorio por alguna otra cosa, pudiera ser un paro cardíaco. Bueno, han habido casos donde hemos pensado que es COVID, se le han hecho exámenes y resulta que es dengue. Entonces, no podemos tampoco decir todos los sospechosos son COVID. Pero sí podemos asegurar, sin saber el número exacto, que el número de contagiados y el número de fallecidos es mayor al oficial en todo el mundo. Es decir, que incluso cuando dicen el mundo llega a los 14 millones de contagiados, no, el mundo llega a los 14 millones de detectados. Evidentemente el número de contagiados, sin poder saber cuál es, tiene que ser mucho mayor a 14 millones. Y cuando dicen el mundo llega a 500.000 de muertos, no,
Llegan al 500.000 de muertos detectados con prueba positiva COVID confirmada, pero el número de muertos es mucho mayor en 500.000. Me atrevería a decir que andaría en los millones, sin poder dar un número, porque tampoco podemos decir que todos los muertos con sospecha de COVID son COVID, pero sí podemos decir que no solo los confirmados han muerto de COVID. Pues ahora ya no hay a quién echarle la culpa. Cuando nosotros lo dijimos, lo advertimos y pasó. Pero ya luego de esa carta, les pedíamos por favor, les suplicamos prácticamente que nos devolvieran los poderes y las herramientas para poder combatir la pandemia. No nos la dieron. Unos contestaron casi burlándose de la carta y los otros dijeron que la carta era improcedente. Ni siquiera la ingresaron a la agenda en la Asamblea Legislativa. La sala por lo menos tuvo la decencia de contestar burlescamente a la carta. Digo decencia pues por comparación, pero es sarcasmo. Y entonces pedimos un régimen de excepción. Como no nos dieron el régimen de excepción, pedimos una cuarentena. Como dijeron que no nos podían dar la cuarentena porque para darnos cuarentena necesitábamos un régimen de excepción. Entonces pedimos un régimen de excepción y llevamos casi un mes pidiendo el régimen de excepción. Bueno, un mes después de terminada la cuarentena. Ya venimos pidiendo desde abril. Yo creo que ya, es decir, ojalá lo aprueben, pero ya perdí la fe de que lo van a aprobar. Sinceramente, yo ya no creo que la Asamblea o la Sala nos van a dar las herramientas que, ojo, que todos los presidentes del mundo tienen. Ustedes ven cuando en Panamá, en Costa Rica, en Guatemala sale el presidente y dice, o sale, a veces no sale el presidente, el ministro de Salud sale y dice, se prohíbe la salida de los carros, placas tal y tal, los días tal, se prohíbe la salida después de tal hora, se pone toque de queda a tal hora, se prohíbe la ida a tal lugar, se prohíbe el movimiento de tal lugar a tal lugar, esta se marca como zona tal, se cierra el área metropolitana, y lo hacen los ministros de Salud. Países democráticos, nadie va a decir que Panamá es una dictadura, que Costa Rica es una dictadura, que Guatemala es una dictadura. Y los presidentes ponen las reglas. Solo El Salvador es el único país donde el presidente no puede poner las reglas. Ni el ministro de Salud, que por constitución y por ley es el ente rector de la salud en el país, pero no, aquí la pandemia la dirige Rodolfo Parker y su fracción legislativa, que es la fracción del FMLN y Arena Unida, porque son lo mismo. Si ahora hasta se felicitan entre ellos en redes sociales. ¿Qué dirían los 75.000 muertos en la guerra? Haber peleado para que estos sinvergüenzas vengan a unirse. Y ya sin descaro, ya no es que yo digo que se unieron, no, ellos mismos lo dicen. Tenemos que unirnos para luchar contra... Bien, no sé contra quién quieren luchar. Contra el pueblo, tal vez. Entonces nosotros ya perdimos la esperanza de que nos aprueben el régimen de excepción. Así que yo le he instruido a los ministros, sobre todo al ministro Alaví, a que trabajemos, pero a todo el gobierno interinstitucional, como siempre lo hemos hecho, a que trabajemos con las herramientas que nos quedan. ¿Y qué es lo que nos queda? Bueno, nos queda trabajar para que el golpe económico no sea tan fuerte, trabajar para concientizar a la población sobre el uso de cubrebocas. Aquí yo me lo pongo, pero como me lo quité, pero como pueden ver no hay nadie cerca. En el momento que me mueva me lo voy a volver a poner. Lo mejor es usarlo todo el tiempo, y si no dan conferencias de prensa, mejor. Pues. En concientizar a la población en las medidas de protección que pueda tener y en ampliar la capacidad hospitalaria. Y eso va a tu segunda pregunta, que fue la del Hospital El Salvador. La fase 1 está casi llena. Ya ahorita se está terminando la fase 2. El Hospital El Salvador ha servido, si bien nuestro sistema está prácticamente colapsado. Si ustedes han visto, hubo unos días que había gente en las calles, había gente en las aceras, gente afuera, en los griparios de los hospitales nacionales, en el MQ, en el General, en el Rosales, en el San Rafael. Ahora ustedes pueden hacer un recorrido en los hospitales nacionales y no van a ver gente en camas, durmiendo en las camas afuera o en sillas, no lo van a ver. Sucedió esos días mientras estábamos equipando con personal, porque el hospital estaba full equipado en máquinas y en infraestructura, pero cuesta encontrar en un país donde habían 30 camas de cuidados intensivos, donde ahora hay 557 funcionando, nos vamos acercando a 1.200, que es con lo que vamos a dejar el sistema, pero cuando uno sube un sistema de 30 a 1.200, pues obviamente te va a hacer falta recurso humano. Se han estado haciendo las contrataciones para terminar de llenar la fase 1
y se están haciendo las contrataciones ya para la fase 2, cuando se termine. Pero eso, el Hospital El Salvador, lo que nos ha permitido es ya no tener eso que tú veías antes. Si ustedes ven en otros países, no voy a mencionar ninguno para no herir sus susceptibilidades, pero ustedes ven en otros países, se ve la gente afuera de los hospitales, en las aceras, en la calle, como se veía aquí antes, y ahora ya no lo ven. Es porque el Hospital El Salvador ha servido de reserva, donde se envían 50 pacientes de aquí, 50 pacientes de allá, 50 pacientes de acá. Entonces el San Rafael se llena, deriva pacientes al Hospital El Salvador. El Rosales se llena, deriva pacientes al Hospital El Salvador. El Saldaña se llena, deriva pacientes al Hospital El Salvador. El MQ se llena, deriva pacientes al Hospital El Salvador. El Hospital General del Seguro Social se llena, deriva pacientes al Hospital El Salvador. Y ahora van a poder derivar más. De hecho, tengo entendido que mañana se abren nuevas camas para derivar más pacientes y pasado mañana se abren más camas para derivar más pacientes. Y con eso garantizamos que a pesar del incremento de pacientes y a pesar que no estoy diciendo que no haya problemas y que la población no sienta problemas, por supuesto que sí. De hecho, lo dijimos en febrero, que iban a haber esos problemas, pero ahora de nada nos sirve decir, se los dijimos a los diputados. Ahora tenemos que ver, ya con el problema encima, producto de esas decisiones y producto de esos cálculos políticos golpeando al pueblo salvadoreño, pues ahora nos toca atenderlos y hacer lo posible, lo que está en nuestras manos, por atender a la mayor cantidad de gente. Y espero, al tener la segunda etapa, vamos a tener 1.200 camas de cuidados intensivos. Vamos a pasar de 30 funcionales, 80 nominales. Ellos dicen que es mentira, que tenían 130. Pongámosle el número mentiroso que ellos dijeron de 130. Es ínfimamente menor a los 1.200 que vamos a dejar en unas pocas semanas. Funcionando. Yo creo que con esas camas nos va a permitir aguantar un poco más, pero obviamente necesitamos que la gente se cuide para no contraer la enfermedad o para que si la contrae y se agrava y necesita el cuidado hospitalario, ya esté más vacío el hospital porque se ha dado más altas. Por ejemplo, hoy se dieron solo en el hospital de Jiquilisco, ¿fue? Jiquilisco. ¿Cuántas fueron? 58 altas solo el hospital temporal de Jiquilisco. Y la otra pregunta me diste atrás, pero no. Ah, el seguro de vida. Ya está, el seguro de vida prácticamente, los fondos ya están, $3 millones. Está por hacerse la compra. Solo falta consolidar la compra. Ese seguro de vida va a cubrir a todos los trabajadores, a 40.000 trabajadores de la salud. No solo el personal de primera línea, sino a prácticamente todo el personal de salud, en el entendido que todo el personal se está volviendo de primera línea. Porque si bien alguien puede que no atienda directamente COVID, pero se puede contagiar de un compañero o compañera que sí atiende directamente COVID, o por los pasillos de los hospitales, en el transporte, en su propia casa, etc. Y los insumos de protección, se ha comprado muchísimo insumo de protección, se va a hacer una compra más grande. Llevamos en la próxima, ya el dinero ya está, pero necesitamos que la Asamblea apruebe la transferencia para que el MinSal compre más insumos de protección, porque se acaba muy rápido. Y si ustedes vieron en Nueva York, en España, en todas partes del mundo, los médicos se quejaban de que se acababan los insumos muy rápido, y es por la naturaleza del insumo. Es por la naturaleza del insumo. Así que vamos a hacer más compra para llevarle a nuestros médicos. Hay gente que me dijo que por qué no felicité a los médicos en su día. Y fue una decisión, a mí no me costaba nada poner un arte que me hubieran hecho y publicarlo en mis redes sociales o escribir algo. Pero yo quise hacerle caso a los médicos y al personal de salud cuando llegaron afuera de la Asamblea Legislativa y le dijeron a los diputados, pero yo también lo escuché. Y dijeron, no queremos felicitaciones, queremos medidas, queremos cuarentena, queremos seguro de vida. Queremos insumos. Entonces yo dije, bueno, ellos dicen no queremos, yo no les voy a faltar el respeto si ellos están pidiendo que no los felicitemos. Merecen 1000 veces más que una felicitación. Pero yo lo escuché y aunque se lo dijeron a Juan, pero lo oyó Pedro, ¿verdad? Porque si dijeron no queremos esto, sino que queremos esto, yo lo que hice fue ponerme a trabajar para darles lo que ellos pidieron. Lastimosamente hay cosas que no dependen de mí, como el régimen de excepción, por ejemplo. Y bien, eso es eso. ¿Habrá segunda fase de reactivación económica? Ah, sí, sí habrá segunda fase de reactivación económica. El 21 de julio.
Sí, el 21 de julio. Yo, como les digo, sin los poderes para ejercer, es difícil mantener que no haya un contagio. Por ejemplo, tú puedes decir que no funciona el transporte colectivo, pero mientras no haya restricción a la movilidad, la gente se sube en un pick-up y van 20 en la cama de un pick-up. Entonces, ¿de qué sirve mantenerlo fuera del foco de contagio, que es el transporte colectivo, si se van a ir a otro foco de contagio, que es la cama de un pick-up? Esto es bien difícil sin herramientas, así que lo que hemos tratado es de hacer lo que podamos en la salud y sin destruir la economía. Y si no vamos a bajar los contagios porque no nos dan las herramientas, no tiene sentido seguir postergando la fase 2 de la reapertura económica, aunque yo quisiera postergarla 15 días más, pero no va a tener un efecto como vimos en la postergación de estos últimos 15 días. Estaba para el 6 de julio, se postergó para el 21 y pues los casos se fueron así. Es decir, es como las medidas locales o las medidas municipales, son excelentes, siempre y cuando sean sobre una medida general, estandarizada, nacional, sobre todo cuando estamos en fase 3, a punto de entrar en fase 4. Es absurdo venir a retroceder en el tiempo y querer entrar a fase 2 y hacer medidas locales de fase 2 cuando ni siquiera hay una medida nacional. Entonces, de igual manera, de nada nos sirvió, o de poco nos sirvió la postergación de los 15 días de la reapertura económica, así que no vamos a postergarlo más. Y vamos a tratar de concientizar y vamos a tratar de ampliar la capacidad hospitalaria en vista que la Asamblea Legislativa no quiere, y ya lo intentamos 200 veces, y dice, ministro, si quieren sentarlo de nuevo, intentémoslo, pero yo siento que esta gente no escucha, simplemente tienen los ojos cerrados, y como dicen, no hay peor sordo que el que no quiere oír, y no hay peor ciego que el que no quiere ver. Muchas gracias. Damas y caballeros, en este momento presenciamos el retiro del señor presidente de la República de El Salvador. Bueno, eran las palabras del presidente de la República, Nayib Bukele, quien estaba